Durante este mes estaremos meditando sobre uno de los temas que considero importantes o muy importantes para la vida cristiana, para la práctica cristiana. Y muchas veces cuando hablamos de este tema se tiende a relacionar con el dinero, casi exclusivamente se habla de él en términos de dinero y sobre todo como si fuera como un deber que adquirimos cuando pertenecemos a una iglesia. Casi siempre se presenta como una obligación y se maquilla como si fuera una promesa de bendiciones. Si llevamos a cabo esto, Dios nos bendecirá. Sin embargo, espero que a lo largo de este mes no lo veamos como una obligación o como una imposición, sino como parte de nuestra misión encomendada por Dios en el mundo. Y el tema del cual vamos a estar predicando durante este mes es el tema de la mayordomía cristiana. ¿Qué les viene a la mente cuando piensan en la mayordomía? Seguramente piensan en conceptos como administración, como cuidado. Y es que la mayordomía es la administración y organización de los bienes de una casa. La administración y organización de los bienes de una casa. Un mayordomo es básicamente el administrador de una casa, solamente que esa casa no es la suya propia. Un hombre rico que se ausenta frecuentemente por largos periodos puede tener a alguien que se encargue de cuidar que su casa esté en perfecto orden, que no haya desajustes, que toda la gente que trabaja cumpla con su función y que tenga lo necesario para hacerlo, que los recursos sean utilizados de la manera más eficiente. Esta persona, este mayordomo, toma prácticamente todas las decisiones respecto a la economía, es decir, al cuidado y la administración de la casa, aunque nada sea suyo. Y su responsabilidad como administrador y mayordomo es dosificar el uso de las propiedades y pertenencias del dueño para que produzcan un mayor y mejor efecto. En pocas palabras, la mayordomía es la administración de los recursos de alguien más. Pero de por sí es difícil administrar nuestros propios recursos. Es una gran responsabilidad porque no solamente se trata de hacer que la economía del hogar rinda, sino de usar todo lo que tenemos a nuestra disposición para sacarle el mayor provecho. La comida que tenemos, la ropa que tenemos, el espacio que tenemos en casa, el tiempo que disponemos, todo ello tratamos de usarlo con sabiduría y con inteligencia en la medida de nuestras posibilidades para que traiga un beneficio a nuestra familia y a nuestra persona. Ahora imaginen que alguien viene y les diga: voy a salir de viaje un año y necesito que tú cuides mi casa. Necesito que te asegures que mi negocio siga produciendo, que mis trabajadores sigan recibiendo su sueldo, que no haya desperfectos. Necesito que la casa esté limpia y en orden, que el pasto esté podado, las plantas regadas, que se paguen todos los servicios, que el perro reciba su alimento, que los trabajadores reciban su sueldo, que no falte nada, que reciban comida. Las cuentas bancarias deben estar en perfecto orden y tienes toda mi autoridad para llevar a cabo papeleos y gestiones en mi nombre. Esa es una responsabilidad más grande, pero también significa que esa persona nos tendría mucha confianza. Y la pregunta es entonces, ¿ustedes aceptarían ese trabajo? Bueno, ¿qué pensarían si les dijera que no tenemos opción? Que de hecho todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, tenemos ese trabajo. No solo es el trabajo de cuidar lo que es nuestro, sino el trabajo de cuidar y administrar los bienes de alguien más. Y ese alguien más resulta ser nada más y nada menos que Dios mismo. El Salmo 24 inicia su primer versículo diciendo que Dios es el dueño y Señor de todo. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Hay como otros versículos en la Biblia, Proverbios 3, Proverbios 24, Isaías 45, que señalan que el mundo, la tierra, es una habitación, es una casa. En Génesis 1, que es el poema de la creación, se describe cómo en un periodo de 6 días Dios crea la tierra. Pero hay un detalle importante, y es que esa creación de la tierra parte de una tierra desordenada y vacía. Y entonces la creación es el proceso mediante el cual Dios ordena la tierra y después la llena. En el primer día,
Dios ordena y separa la luz de las tinieblas. En el segundo día, Dios ordena y separa las aguas de abajo de las aguas de arriba. En el tercer día, Dios ordena que se separe la tierra seca y que la tierra produzca hierbas y árboles. En los primeros 3 días, entonces, la tierra queda ordenada, pero sigue estando vacía. Entonces, en el día cuarto, Dios crea el sol, la luna y las estrellas para que llenen los cielos. En el día 5, Dios crea a las aves del cielo y les dice, multiplíquense, es decir, llenen el cielo. Crea a los animales del mar y les dice, multiplíquense y llenen los mares. Crea a los animales terrestres en el día 6 y les dice, multiplíquense y llenen la tierra. Y finalmente Dios crea al ser humano y le dice, multiplíquense y llenen la tierra. Así que la tierra ya está ordenada y ahora está también llena. Martín y Roberta estaban a unos meses de casarse cuando recibieron la buena noticia de que su tío Franco tenía un departamento que recién se le había desocupado y le estaba preguntando si no quisieran tal vez tomar ese departamento como su nueva casa, al menos por un tiempo. Cuando Martín y Roberta llegaron al departamento, lo encontraron desordenado y vacío. Bueno, no tenía muchas cosas, pero de todas maneras se percibía desordenado y vacío. Entonces lo primero que tuvieron que hacer es ordenar todo, arreglar la fuga de agua, un par de enchufes eléctricos, resanar las paredes, darle 1 o 2 manos de pintura. Y una vez que el departamento estuvo ordenado, metieron los pocos muebles que tenían, un colchón, mesas y sillas, el refrigerador, la televisión que no puede faltar, y después metieron algo de comida. Y ahora que ya está ordenado y habitable, entonces Martín y Roberta, recién casados, llegaron a la casa. Pero la historia no termina ahí. Para Martín y Roberta la historia apenas comienza una vez que entran en su casa. Allí harán su vida, tendrán su familia, formarán su hogar. Y la historia de la creación no termina el 7º día cuando Dios descansó. Más bien es ahí cuando empieza la historia. De hecho, Génesis está al inicio de la Biblia. La humanidad ahora vive en la casa de Dios, creada por Dios, y la historia apenas empieza. Tenemos que administrar y cuidar esta casa. Esta casa, el mundo, la casa común, de la cual Dios es el dueño, y es un dueño generoso, muy generoso. Una de las expresiones más claras de la generosidad de Dios en el principio de la creación es Génesis capítulo 2, versículos 15 y 17, donde leemos que Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín. De todos los árboles del jardín. Una versión dice, puedes comer libremente de los árboles del jardín. Otra versión dice, puedes comer hasta saciarte de los árboles del jardín. Dios es tan generoso que ha puesto todo a nuestra disposición para usarlo libremente hasta saciarnos. Bueno, todo excepto una cosa, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que representa la facultad de decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto, pero esa autoridad solamente le pertenece a Dios. Pero fuera de ello, Dios ha puesto todo a nuestra disposición y nos ha encargado su administración y mayordomía. Leíamos en el Salmo 24 que el Señor es dueño de todo y que sus habitantes le pertenecen, la creación, y nosotros también le pertenecemos, ustedes y yo. Pero lejos de tratarnos solamente como un objeto más en su casa, Dios nos ha hecho a su imagen y nos ha dado la encomienda a los seres humanos de cuidar y administrar la creación. En Génesis 1:28 leemos: Dios los bendijo a los seres humanos con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los habitantes que corren por el suelo. O en Génesis 2:15, donde dice que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. En el jardín, cuando alguien cultiva y cuida un jardín, el resultado es que produce alimento. Y si hay alimento, entonces la familia puede crecer. Si la familia puede crecer, entonces se convierte en una comunidad, y cuando las comunidades crecen y se unen, se convierten en culturas.
Es decir, Dios le encomienda al ser humano la administración de la creación, de la familia y de la cultura. Y estar a cargo de la administración, de la mayordomía de la creación, es una gran responsabilidad, pero es también un gran privilegio. Implica que Dios nos tiene especial estima y un cierto grado de confianza, a pesar de que somos polvo. Nos asciende de ser polvo a ser mayordomos, así lo expresa el Salmo 8, versículos 3 al 6. Cuando miro al cielo de noche, veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar. Me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Y los seres humanos para que te ocupes de ellos. Sin embargo, les hiciste poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Esto me hace pensar que la mayordomía, el estar a cargo de la creación de Dios, es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, pero especialmente es un llamado, es una misión que Dios nos encomendó, es un encargo. Dios nos hizo para ser mayordomos de su generosidad. No es un simple trabajo, tampoco es algo opcional, pero no es simplemente un mandato que debamos obedecer. De hecho, la mayordomía es la razón por la cual fuimos creados a imagen de Dios. Ser mayordomos de su generosidad es cumplir con nuestro propósito. Y en este sentido, comprendiendo este concepto bíblico de la mayordomía, entonces ya no es solamente la administración de los bienes de otra persona para que generen un mayor beneficio, sino que la mayordomía cristiana es el uso y la administración de todos los recursos que Dios provee para la gloria de Dios y la mejora de su creación. Lo repito otra vez, la mayordomía cristiana es el uso y la administración de todos los recursos que Dios provee para la gloria de Dios y la mejora de su creación. Una vez más, porque les voy a preguntar el próximo domingo, la mayordomía cristiana es el uso y la administración de todos los recursos que Dios provee para la gloria de Dios y la mejora de su creación. Ya he dicho que la mayordomía es una responsabilidad, que es un privilegio, pero también es el llamado y el propósito por el cual fuimos creados los seres humanos. Pero para hablar de la mayordomía cristiana, no empezamos en esa afirmación de que nosotros tengamos que ser mayordomos, sino en el hecho de que Dios es generoso. Todo parte de ahí. Porque si Dios no fuera generoso, no tendríamos nada que administrar. Sin embargo, Dios creó el mundo, lo ordenó y después lo llenó. Y nos llamó a los seres humanos a ser mayordomos del mundo y nos dijo, tengan todos estos recursos, úsenlos libremente hasta saciarse, son para ustedes. Y si eso parece lo suficientemente generoso, la mayor expresión de la generosidad de Dios la encontramos en Romanos 8:32. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Esta afirmación es absolutamente maravillosa. La mayordomía cristiana parte de la generosidad de Dios que entrega todo y aún lo más valioso que pudiera tener. ¿Qué es lo más valioso que Dios pudiera tener? ¿Qué es lo más valioso que el soberano del universo, dueño de mares y montañas, del oro y de la plata escondidos en las profundidades de la tierra, de los bosques, de las selvas y desiertos repletos de vida, de los animales salvajes y de los seres humanos, dueño de planetas y galaxias interminables? ¿Qué es lo más valioso que Dios podría tener? A su Hijo Jesús. Y si podemos decir que Dios es generoso porque nos regala la vida, y si podemos decir que Dios es generoso porque nos da el sustento de esa vida y porque nos regala un lugar para vivir, si podemos decir que Dios es generoso porque nos da tiempo de vida y nos da todos los recursos que pudiéramos necesitar y querer, ¿qué más necesitamos para decir que Dios es generoso? Pues para que no quepa duda, Dios nos regala lo más valioso que tiene, a su Hijo Jesús, y lo entrega
por nosotros. Y si Dios ha hecho el regalo más grande, podemos confiar en que nos dará todo lo demás. Los recursos para administrar, la sabiduría para administrarlo, las oportunidades para administrarlos. De hecho, el apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios, 1 Corintios 3, 29 y 23, a ustedes les pertenece todo, el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro, todo les pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Pero si pensamos un poco más, como cristianos trinitarios, Jesús es el mismísimo Dios encarnado, Dios de Dios y luz de luz, de manera que cuando la Biblia dice que Dios entregó a su Hijo, en realidad está diciendo que Dios se ha entregado a sí mismo por nosotros. Ser generoso es dar las cosas que uno tiene, pero ser grandemente generoso es entregar lo más valioso que uno posea. Pero la mayor muestra de generosidad radical es entregarse a uno mismo. Dios nos ha dado lo que posee, Dios nos ha dado lo más valioso, pero Dios es radicalmente generoso porque se ha dado Él mismo a nosotros en Cristo Jesús. La mayordomía cristiana empieza entonces en el reconocimiento de la generosidad radical de Dios, que creó el mundo como un espacio para todos, que nos dio recursos en abundancia y que al entregar a Jesús se entrega a sí mismo como una muestra de amor. Así que cuando nosotros practiquemos la generosidad, la mayordomía cristiana, debemos pensar en que todo inicia porque Dios es un Dios generoso. Amén.